En este canal suelo hablar de cosas interesantes sin peso real, incógnitas sobre películas, teorías sobre caricaturas o misterios de videojuegos. Jamás pensé que tendría que hablar de un tema tan serio y no me esperaba que tuviese que ser tan pronto. Pero aquí estamos, y una ola de incertidumbre y confusión parece haberse tomado al internet, con personas diciendo cosas que jamás pensaría que dirían y gente muy imaginativa convenciendo a las masas de que sus ideas y teorías locas son la verdad, sin presentar evidencia real. Siempre tendremos conspiranoicos en nuestra sociedad, y eso no es necesariamente algo malo. Pero cuando vi a varias personas comentando que los incendios son inventados por las ONGs para llevarse todo nuestro dinero, decidí que era hora de ponerle un final a todas esas reverendas pendejadas que plagan el internet estos días. Intentaré hacerlo conciso, pero no prometo nada, porque para explicar algo así debemos ser bastante minuciosos. Ahora, te estarás preguntando ¿qué con ese título tan extraño? Si todos sabemos que los incendios son reales. Bueno, resulta que aparentemente no todos, porque un video hecho por WFR News hace unos días generó una confusión impresionante, titulado "El Amazonas no está en peligro, fuimos engañados", en el que decía frases como esta, transcrita directamente del video, por cierto, donde habla de imágenes de incendios que no eran del Amazonas, que habían publicado algunas personas. WFR ya explicó que él nunca dijo que el incendio no era real y que sí hay que ayudar, pero el daño ya fue hecho. Y sí, es cierto. De hecho, más adelante él dice que hay que ayudar y que hay que donar y todo eso, y en su siguiente video a ese lo reitera, y hasta responde a preguntas que hice por Twitter. Pero cuando tenemos gente con tan alto perfil diciendo cosas como la que ya vimos, se genera desinformación y las hordas de personas que comentan que todo es una mentira. Y lo peor es que canales como ese hay muchos, que parecen ser de noticias pero nunca listan sus fuentes y al fin y al cabo la información está contada llena de sus opiniones individuales, y esto daña de manera irremediable la percepción de las personas. Así que por hoy me toca a mí intentar ser lo más imparcial, objetivo y veraz posible. Así, todas las fuentes utilizadas estarán en la descripción, listadas en el orden en que las uso. Y para saciar incluso hasta los más conspiranoicos, empezaremos por lo que nadie puede decir que no existe: las políticas de Bolsonaro. En caso de que no sepas, Bolsonaro es el presidente electo de Brasil desde el 2018, en elecciones que fueron bastante controvertidas. Las polémicas venían de sus distintas posiciones frente a distintos temas. Siendo nacionalista y conservador, Bolsonaro defendió la dictadura militar de 1964, consideraba la tortura una práctica legítima, mantiene una posición en contra de la comunidad LGTBI y tiene una larga lista de declaraciones que le costaron, además de múltiples pedidos de casación, 3 condenas judiciales. Pero más allá de sus polémicas posiciones en temas sociales, lo que más nos interesa son sus políticas económicas y ambientales. En economía es incorrecto hablar de la política de Bolsonaro, ya que en realidad no es él, como persona, el encargado de llenar sus objetivos económicos para Brasil. El encargado es en realidad Paulo Guedes, ministro de Economía de Brasil, quien tiene como misión sacar al país de una recesión económica que lleva desde el 2015, de la que se ha estado recuperando muy lentamente. Las expectativas por el gobierno de Bolsonaro al momento de las elecciones eran altas, lo suficiente como para que el real se recuperara fuertemente cuando se empezó a hacer evidente que Bolsonaro quedaría como presidente electo, demostrando una confianza clara del exterior en la economía de Brasil, bajo el liderazgo de Bolsonaro. Entre sus propuestas económicas estuvo recortar pensiones y hacer más alta la edad mínima de jubilación, además de la redistribución de recursos del Estado con el eslogan "Más Brasil, menos Brasilia". Así, es claro que el enfoque del gobierno es el crecimiento económico, ya que si no se logra hacer nada, la deuda sería del tamaño de toda la economía del país en el 2023. Y una de sus muchas estrategias para llegar a este objetivo es la de explotar los recursos de la región amazónica. Durante sus intervenciones como candidato, Bolsonaro mencionó que sacaría a Brasil del Acuerdo de París contra el cambio climático, y afirmaba que no protegería ni un milímetro de tierra que pudiese explotarse. De hecho, antes del gobierno de Bolsonaro, Brasil se había comprometido a reducir por completo la deforestación en la Amazonía para el 2025 y para ese mismo año disminuir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 35%, cosas que ahora parecen imposibles. De hecho, Bolsonaro ha logrado una lista impresionante de cosas en contra de la conservación del Amazonas, acabó con las secretarías del cambio climático, trasladó el servicio forestal brasileño del Ministerio del Medio Ambiente al Ministerio de Agricultura, terminó con la Agencia Nacional del Agua, redujo en un 24% el presupuesto de las agencias ambientales y disminuyó las multas y los operativos en contra de quienes ilegalmente transforman la selva.
todo bajo el estandarte del crecimiento económico. De hecho, según datos del mismo gobierno, la deforestación aumentó en un 40% este año en comparación al anterior. Por todo esto, no es sorprendente para nada que Bolsonaro no haya hecho nada para detener los incendios inicialmente. Incendios que, por cierto, son reales, confirmados múltiples veces por el gobierno de Brasil, Bolivia y Paraguay, junto con una cantidad absurdamente grande de portales, cadenas y páginas de noticias alrededor del mundo, junto con una buena mano de testigos. Sí, hubo circulación de imágenes que correspondían a otros incendios, pero eso no quita para nada que la crisis ambiental de la que estamos hablando es real. Ahora, una de las teorías que tiene más seguidores es que los incendios fueron hechos inicialmente por ganaderos y agricultores que buscaban aprovechar la temporada seca para despejar grandes espacios de selva, que usarían más tarde para cultivar soya o criar ganado. Esta es una práctica bastante común, y no sería raro que se hubiese salido de control, en especial teniendo en mente la nueva realidad del país. La teoría de la soya parece ser la más plausible, ya que los restos quemados de estas regiones de selva son un muy buen fertilizante, pero la realidad podría llegar a ser otra, una que inicialmente no esperábamos. Verás, el 9 de julio, casi un mes antes de que se descontrolaran los incendios, Evo Morales, presidente de Bolivia, promulgó el Decreto Supremo 3973, que modificaba el artículo 5 del Decreto 26075 del 16 de febrero del 2001. Esta modificación hizo legal el desmonte y la quema controlada de bosques en las regiones de Santa Cruz y el Beni. Curiosamente, estos son los dos departamentos adyacentes a Brasil, y se ha teorizado que fuegos causados por estas quemas fueron los que iniciaron la serie de incendios en el Amazonas, específicamente incendios en el Beni, que es la región más cercana a todos los incendios en Brasil. Pero esta teoría parece estar equivocada. Para empezar, el decreto fue promulgado un mes antes del inicio de la gran mayoría de incendios, y hay que tener en mente además que son miles de incendios individuales, no solamente uno solo, miles. Entonces, ¿qué causó esta cantidad alarmante de incendios? Bueno, en mi opinión es una mezcla de factores. Algo que no mencioné es que desde tiempo antes de que se volviera noticia, desde el 5 de agosto, se empezó a divulgar en periódicos locales del Amazonas que un grupo grande de ganaderos y agricultores de la región tenían planeado un día de fuego como muestra de apoyo a Bolsonaro. Específicamente, el Folhado Progreso reportó el 5 de agosto que uno de los líderes explicó que debían llamar la atención de las autoridades, mostrando un avance de producción en la región sin apoyo del gobierno, demostrando a Bolsonaro su apoyo y que querían trabajar, argumentando que la única forma de derribar, formar y limpiar sus pastos era quemándolos. Ahora, existe una posibilidad muy real que debemos considerar de que parte de esto haya sido sensacionalizado, en especial lo que dijo el supuesto líder. Pero aún así, el día de fuego se convirtió en una realidad, y después del 10 de agosto se dispararon los incendios. De hecho, en ese mismo artículo decían que el 2019 pasaría a la historia como el peor periodo de quema jamás registrado en Brasil, cosa que, aunque sonaba exagerado esos días, no está para nada lejos de la verdad. Pero los incendios tampoco iniciaron así, ya estaban desde por lo menos el 7 de agosto, seguramente mucho antes, así que no podemos decir con seguridad qué los causó. Sabemos sin duda alguna que es culpa del ser humano, y es muy probable que los primeros incendios fueran originados por agricultores o ganaderos en la región del Beni, en Bolivia. Pero también tenemos que tener en cuenta que la temporada seca en la región dura hasta agosto, lo cual ayudó muchísimo a la propagación de estos incendios. Espero que ya puedas ver por qué la idea de que las ONGs son las responsables de esto es tan ridícula, conociendo toda esta información. No es una coincidencia que después de la llegada de Bolsonaro al poder y el decreto de Evo Morales, la destrucción del Amazonas sea tan ridículamente alta comparada al año pasado. Y bueno, ahora que dejé claro que la situación es real y preocupante, en especial por esta horrible mezcla de condiciones socioculturales, hay que hablar del sensacionalismo que ha traído esto. Sí, el Amazonas es impresionantemente importante para la supervivencia de la vida en la Tierra, y si se llega a un punto sin retorno, el Amazonas podría convertirse en una sabana seca, y básicamente todos viviríamos en una gigantesca sartén que viaja por el espacio. Se sabe que se han quemado más de 800.000 hectáreas del bosque amazónico, lo que
es horrible. Pero tenemos que tener en cuenta que la selva ocupa más de 3 millones de kilómetros cuadrados en área. La región de la Amazonía es de más de 5.5 millones de kilómetros cuadrados, pero la selva ocupa 3 millones. Entonces, sabiendo que una hectárea es una centésima parte de un kilómetro cuadrado, podemos decir que se ha quemado alrededor del 0.3% de la superficie de la selva, si no menos. Viéndolo así, no es tan alarmante, ¿verdad? Pero aún así es una superficie impresionantemente grande, y si no se frena esa destrucción desmesurada, junto con la deforestación tan gigantesca que hay, llegaremos a un escenario apocalíptico en 10 años o menos. Probablemente mucho menos, en 5 o 6 años. Sí, dije que sería imparcial, pero estamos hablando de algo que ha ocurrido, está ocurriendo y va a ocurrir. El cambio climático no es una opinión que alguien pueda negar. Negarlo es como negar que el viento existe. Es completamente ridículo, ya que todos lo podemos sentir. Soy imparcial respecto a tendencias políticas y creencias individuales, pero el cambio climático en nuestro planeta no es debatible. Por esto es importante que todos nos concienticemos de que tenemos que hacer todo lo que esté en nuestro poder para detenerlo, y darnos cuenta que sostener nuestro modo de vida actual solamente es una forma de suicidio a largo plazo. Tengo la esperanza de que alguien dentro de alguna gran corporación o gobierno vea esto, y que pueda generar un cambio mucho más allá de lo que una sola persona promedio puede hacer. Pero hasta que eso pase, cada uno debe hacer su parte. Y sí, se ve horrible, pero no es como si un día vamos a pasar el límite de carbono y al día siguiente estamos viviendo en una copia barata de Mad Max. El cambio es gradual y depende de nosotros decidir qué tan jodida estará la tierra en la que viviremos el resto de nuestras vidas. Así que espero que te haya informado este video, y si se me pasó algo por mencionar, te invito a que lo comentes. Y nos vemos en el próximo video, que seguramente no será tan pesado como este. Adiós.